Hola, 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 hola. Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva entrega del podcast que le dimos por nombre sin titular. Recuerden que el nombre no es porque no tenemos título del cómo llamar el podcast, no, es porque de verdad no tenemos título profesional, no tenemos ideas para hacer proyectos, entonces estamos sin nada, así que es todo sin un titular. Así que recuerden que es por eso. Le doy la bienvenida a mi compañero acá, que otro día más me acompaña. Mati, ¿cómo has estado? Buena, no, buena a todos. Un gusto que estén acá de nuevo. Y nosotros felices de un nuevo capítulo de Sin Titular, así que espero que lo pasen súper. Sí, o sea, de que va a estar bueno, va a estar bueno. Porque hoy vamos a hablar de la etapa final. O sea, dentro de todos los capítulos que ya hemos pasado, hablamos desde el primer hasta el tercer año. Hoy por fin llegamos a cómo lo pasamos Llegó nosotros el en nuestro momento. último año. O sea, este último año pasaron... Uf, ¿Qué weas no pasaron? O sea, desde qué weá no comenzar un pasó y año... tenía que puro terminar luego nomás. Sí, la cagó y sí que lo íbamos a terminar también porque igual se nos alargó un poquito ambos. En especial por la Sí, segunda parte de ese año que a todos nos impactó de distintas estuvo maneras. bien incierto el final de este año. Sí, Bien incierto. sí, fue un año que en lo personal fue de mucho esfuerzo y tenía una meta que tenía que ser a fin de año y la meta no se pudo cumplir, pero las metas se han hecho para no cumplirse de repente y uno tiene que vivir con eso. Oye, antes de Uh, empezar este nuevo capítulo y hablar de todos estos temas, saludemos a todos nuestros partners que nos ayudan a compartir el conocimiento y que también nosotros los ayudamos a llegar a más gente. sí, po. Aguante nuestros partners. Oye, chiquillos, a todos, ¿alguna vez te has imaginado cómo se vería tu familia en Los Simpsons? ¿O has querido viajar por los distintos mundos de Rick y Morty junto a tu hermano? Eso y mucho más ya es posible gracias a Trazados en Serie, quienes llevan tu fotografía al mundo animado que más quieras. Cuentan con fondos de tus series favoritas como Los Simpsons, Hora de Aventuras, Naruto, Dragon Ball y muchos más. Regala una ilustración única y entretenida, llevando a la gente que quieras a la serie que quieras. Trazados en Serie te hace entrega de esta ilustración tanto en digital como en física enmarcada. Para más información vayan al Instagram Trazados en Serie, porque estar en tu serie favorita es posible. Eso es, eso es. Bien, Mati, te salió perfecto, weón. Aguante Te Trazado en salió Serie. muy bueno, weón. Igual que las ilustraciones de trazado en serie, son bacanes, weón. Así que les recomendamos ir a su Instagram, trazado en serie, y van a ver todos los pedidos que han tenido, que le ha ido muy bien, y nosotros esperamos que le siga yendo muy bien. Y ahora, a otras personas que le tienen que ir bien es a ustedes, o sea, las personas que están estudiando y también los que quieren seguir estudiando. Así que si alguna vez te sentiste perdido o perdida al momento de estudiar, porque quizás no sabéis tomar notas, ¿cachai? O te desconcentráis muy rápido, y además los tips de YouTube no son de mucha ayuda, que a nosotros nos pasó, Mucho Estudia te puede salvar. En el Instagram @muchoestudia encontrarás tips para tomar notas de tus apuntes, te van a ayudar con tu organización de estudio, te van a dar tips para decorar tus planners y tus libretas, además de poder apoyarte de una persona que es la que atiende Mucho Estudia, que es muy cercana y seca en el arte de la planificación. Aprender se te va a hacer mucho más fácil y como dice Mucho Estudia, a paso lento pero seguro. Así que invitadísimos Bueno, al Instagram de Mucho Estudia que se agua. escribe con SH, así que se pronuncia Mucho, Mucho Estudia. Y van a Mucho, ver todos mucho los tips que estudia. tienen ahí que, puta, si lo hubiéramos visto antes nosotros, lo hubiéramos agradecido porque Uf, los yo me ramos voy a ir que al nos tiro. tocaron este Voy a ir al semestre, tiro a aprender. bueno, los ramos que nos tocaron este año, este cuarto año, era para tomar notas porque nosotros lo pasamos. No sé ni cómo pasamos estas weas de año, porque qué manera de meter weas Bueno, que es que no decir la verdad, cabimos, si weón. igual fue. Sí, sí, sí. Estuvo extraño este año. Estuvo difícil en algunas cosas, estuvo incierto en otras. A ratos no sabíamos qué iba a pasar. En otras, igual pensábamos que no iba a ir mal por ahí, que iba a estar Sí, po. difícil. Y que igual viene esa presión de que yo sentí que ya
algo que me hizo harta presión es el hecho de que fuera el cuarto año que ya no te podías echar nada, como que cualquier cosa iba Te va a a perjudicar. terminar en estar haciendo como otro año, entonces como que todo se vuelve como que de por sí le tomáis como un miedo más a la cuestión, cuando en realidad es solo otro año y tenéis que estar relajado igual, po. O sea, sí, pues si estáis en cuarto año, ya supuestamente cuando tenéis todo aprendido. O sea, tenéis tus bases, ¿cachai? Si hablamos sobre Ujú. diseño, ya sabéis cómo presentar un trabajo de la mejor manera de la que llegaste, ¿cachai? Sabéis cómo desarrollar un proceso creativo más constante, como que conocía a la gente. Entonces, de Sí, cierta po. manera uno tiene la presión por eso, como tú decís, que el último año, que si te echáis algo, es como, puta, voy a tener que esperar otro año, que las personas que no pueden tener esa oportunidad, está bien que sientan esa presión en el sentido de que ojalá que esa presión lo haga esforzarse más en las cosas que hacen, ¿cachai? Pero Ujú. tampoco es para echar a morirse y dejar de dormir, ¿cachai? Para hacer las cosas. O al No, menos para así es como nada. yo lo pienso. Yo diría que incluso es peor, o sea, si te dejáis llevar por la presión, siento que es peor. Yo creo que lo mejor que podía hacer es literalmente confiar en lo que ya sabí, porque estar en el Exacto, último sí. año, como decís tú, ya tenéis muchas cosas aprendidas. Y lo mejor que podía hacer es meramente confiar en todo tu proceso y no caer en la presión. Yo creo que eso es lo peor, el caer en la presión. Sí. Y de todas maneras, algo que dijiste es que acá en este año uno se da cuenta de eso, que es lo bacán, que es como saber que todo lo que hay aprendido se está viendo en tus trabajos o se están viendo en tus presentaciones, ¿cachai? Este año es uno de esos, al menos de lo que yo recuerdo, es de esos años que nosotros con muy poco sentimos que hicimos caletas, porque uno que otro grupo como que es, no sé, nosotros lo entendíamos como que se sobreesforzaba en temas monetarios, como hacer cosas con mucha plata, y nosotros, weón, de repente con un MDF, así como un cartón craft y una impresión arriba, como que lográbamos cosas que obviamente no eran así como, oh, el trabajo del 7 y la weá, pero sí los profes nos insistían en que el trabajo estaba bueno, pero que pudiéramos haber mejorado esas cosas. Y es como, puta, sí, sí sabemos, pero en estos momentos como que no estamos para eso. Sí, pues igual fue un, fue una administración consciente del trabajo en sí, ¿cachai? Tú sabís Sí, que dejaste estar un poco. Ahora, no que no se entienda como que entregamos weas así muy malas que no funcionaran. Lo que pasa es que siempre estuvo la de que podría quizá haber sido más bacán si es que hubiera invertido más plata. Pero claro, ahí es cuando uno se cuestiona, así como, ¿qué tan necesario es esto en el producto final? ¿Cachai? Si me bajan unos puntos acá, ¿qué es lo más importante para mí? Que el profe me revise este otro proceso anterior y que me diga, ya, esto está bien, y con eso te quedas así como, ya, bacán. Eso era lo que necesitaba aprender. exacto. Y de hecho, saber que los profes a nosotros solamente nos corregían así como, pucha, hubieran podido hacer esto como más bonito en otro material, a nosotros nos decía que todo el trabajo que estaba por detrás estaba listo. O sea, lo único que teníamos que Ujú. corregir, puta, si en el futuro estuviéramos trabajando en una empresa así brígida y teníamos todos los recursos para poder ocupar todos los materiales, nosotros nos podemos dar el lujo de decir, oye, ¿sabes que quiero este material? No sé, para esta señalética, y lo íbamos a hacer, ¿cachai? Pero todo el resto, Sí, pues. todo el resto del proyecto ya lo íbamos a tener listo o no lo íbamos a tener bien aprendido, que eso es lo bueno. Que eso es como lo Ujú. mejor de este año que nos pasó, que nos corregían ese tipo de cosas. Entonces nos daba el pie de que estábamos más o menos listos para salir y sin problema de diseño al menos. Quizás de otras cosas, quizás como en temas de monetarios, ¿cachai? De cuánto cobrar y ahí vamos a hablar un poquito más adelante. Pero sabéis que Sí. esta parte que es como hablamos un poquito de la plata, esto también se da dependiendo con el grupo de trabajo con el que tú estés. Po. O sea, nosotros vamos a hablar de esto en este capítulo hablando del cuarto año, pero en realidad todo el resto de los años tuvimos que hacer trabajo en grupo sí o sí, porque el diseño, a menos que vaya a trabajar freelance, y no sé, como con clientes que te piden cosas solamente de un proyecto, como una sola marca, una página web y te están pidiendo solo el diseño, probablemente vaya a trabajar solo. Pero ¿qué va a pasar el día en que te pidan una marca y a la vez te estén pidiendo que tú costices toda la señalética de esa marca, ¿cachai? O que te costicen todo un merchandising. Ahí vas a tener que trabajar con otras personas
en las cuales vais a tener que tener habilidades tanto de liderazgo como de responsabilidad tuya con el cliente y con la otra persona que también está esperando tu respuesta. Entonces, en ese sentido, a nosotros este año, el primer ramo que tuvimos fue proyecto profesional, si es que no me equivoco. Y aquí fue cuando nos dijeron, ustedes tienen que definir su grupo de trabajo, porque de aquí se casan hasta el segundo semestre. Así que fue brígido. Ya, tampoco fue tan así, si la gente igual se cambiaba. O sea, sí, pero sea por otras cosas, quizás. Pero yo creo que va más por el hecho de que es por el tiempo que hay invertido en trabajar con un grupo. Sí. Porque una vez que ya lo decidí desde el principio, ya invertiste tiempo en conocerlos, en saber cómo funcionar y todo. Y si después te cambiaba y puta, era todo el proceso de nuevo. Tenías que volver a aprender cómo trabajar con ese grupo. Entonces yo creo que iba más por el tiempo que invertía y en trabajar bien, para después ya no estar preocupándote de hacer funcionar el grupo, sino de estar preocupado solo de que el trabajo quede bien. Exacto. Sí, po. Y de hecho, en ese momento nosotros tomamos la decisión, porque obviamente íbamos a trabajar nosotros dos y prácticamente nos hicimos el horario el mismo. Decidimos trabajar con gente que nosotros nunca habíamos trabajado, de hecho. Sí. Pero que sí sabíamos cómo trabajaban. Porque lo habíamos visto en otros ramos durante el resto de los años. Y nosotros sabíamos que trabajaban bien. Y lo bueno es que nos dijeron... grupo de 4, nosotros éramos 2 y esta otra dupla eran 2 también. Que no sé si nos estarán escuchando. Sí, pues se dio justo que no hablaron. Sí, bueno, y estaban atrás de nosotros, creo. Pero si es que están por ahí, a la Domi, al Nico, un saludo. Nos ayudaron mucho, nos salvaron de mucho. Saludos a los chiquillos, fue bacán ese semestre con los chiquillos. A mí me gustó caleta ese grupo, bueno. Yo debo admitir que trabajar en ese momento, sí encontramos a esta pareja o a esta dupla que... No, pareja de relación. Pareja de trabajo. Pero encontramos a esta dupla que están en una parada muy parecida a la de nosotros, así como de hacer los trabajos realmente bien. O sea, de no sentirse presionados por el que quizás no sabían algo, sino que todo lo contrario. Si no se sabía, puta, se tenía que resolver de alguna manera. Y... En especial, sí, eso pasó porque fueron los primeros proyectos que trabajamos con clientes reales, po. Ahí tuvimos a nuestro primer cliente estrella real, que ¿verdad? En un inicio nos fue... O sea, primero armamos la oficina. Sí, po. Y ya una vez con la oficina hermano, tuvimos nuestro primer proyecto, ¿lo podemos decir? Supongo que sí, con los cabros de Frutotos. Con los cabros de Frutoto, fue bacano. Fue un aprendizaje para todos, o sea, tanto para este grupo como para nosotros. O sea, nosotros aprendimos caleta sobre trato de cliente, sobre cómo es presentar realmente a gente que está interesada en el proyecto que están armando, porque Frutotos es un emprendimiento de frutos secos en ese momento, porque ahora ha evolucionado un poco. Y es un grupo de emprendedores que al fin y al cabo estos son como su forma de ganar dinero. Entonces si el sustento se transforma en tu emprendimiento, tú dais todo por ello y querés que todo quede la raja. Entonces en ese momento a nosotros nos tocó eso, tener esa presión de que el cliente quería que todo quedara muy bien y nos hacían preguntas y nosotros podíamos responder, y si no respondíamos nos daban la oportunidad de darle una respuesta más tarde. Y nosotros nos las teníamos que buscar, po. O sea, al final como que eso es un poco el trato con diseñador cliente al final, que es como tú querés darle soluciones a él obviamente, pero si él te pregunta sobre un punto que tú no viste, no es como para decir, voy, no lo sé, sino que es como, puta, sabes que no sé, pero te lo voy a buscar y la próxima reunión que tengamos te damos la respuesta. Bueno, eso igual que mencionaste, igual es importante, porque muchas veces se tiende a entender que cuando tú trabajáis con un cliente tú tenés que como que esconder todas esas cosas que no sabías, o esas cosas en las que te equivocaste o que no sabías. Claro, uno siempre quiere mostrar la mejor opción, ¿cachai? El mejor trabajo, pero en el fondo tú y el cliente, o sea, la relación idónea de esto es que tú y el cliente están buscando lo mismo, ¿cachai? Están, sí, incluso... Tú estás trabajando en grupo con él de cierta forma, porque él también está aportando lo que quiere, lo que busca y todo. Tú estás trabajando en grupo con él, entonces no se tiene que entender como que tú no podáis confiar en él.
Al contrario, tiene que ser como un dar y recibir. ¿Cachai? Tenéis que confiar en él, decirle y de serle sincero, ¿cachai? Oh, sabéis que no tomé esta opción. Si tú me dais el tiempo, yo lo puedo arreglar, yo lo puedo ver, ¿cachai? Si no te gusta esta opción, sigamos resolviéndolo por otro lado. Pero que se entienda así, no como que tenéis que tenerle como miedo, tenéis que estar así como que prácticamente no te podís nunca equivocar con el cliente ni nada, porque eso te va a pasar, pues, ¿cachai? Sí, pues, en especial ahora, así como el estar estudiando, el equivocarte, lo hemos dicho en otros capítulos, o sea, ahora es el momento de equivocarte, ¿cachai? En este caso, nosotros el proyecto lo hicimos sin cobrar, ¿cachai? Pero aún así no significó que no nos esforzáramos al máximo para poder entregar algo que realmente les sirviera a estos cabros. Porque al final, como dijiste Exacto. tú, hay una diferencia que es un poco como diferencias de escuela, por así decirlo, escuela de aprendizaje, de los clientes que son mayores, que muchos piensan que tú trabajas para ellos. Y un poco lo que nosotros nos enseñaron, y es como de cierta manera es como una filosofía que nosotros seguimos de trabajo, es que nosotros no estamos trabajando para el cliente, sino que estamos trabajando con el cliente. O sea, el trabajo, el proyecto Sí. Ujú. que quieran hacer, ellos lo conocen mejor que nosotros, ¿cachai? Nosotros podemos hacer una investigación sobre su entorno, sobre su competencia, pero quizás nosotros no somos especialistas en eso, así como en investigar y analizar tu competencia y analizar tu marca y tu proyecto. Encuentro un poco ilógico hacer que uno como diseñador la explique mejor que el propio dueño, ¿cachai? Entonces, ahí es cuando debe existir ese apoyo de la persona que ya tiene el primer pie de este proyecto y tú que lo estás acompañando a que ese proyecto pueda seguir avanzando. Entonces, en ese sentido, en Frutotos nos sentimos así, como que en Frutotos ese proyecto lo hicimos junto a ellos. Ellos nunca nos dijeron así como, oye, esta weá está mal y no tiene solución, ¿cachai? Sino que era como, No, ya, po. no me convence. Y era como, ya sí, está bien. Quizás nosotros tampoco nos Sí, convencía, pues sí. ¿cachai? De eso se Y trata. Ujú. exacto, de dar el feedback, de decir, sabéis que esto no me convence, te soy sincero, pero sé que tiene solución. Y algo que ellos muchos nos dijeron fue como, nosotros confiamos en usted, así que nos vemos en la próxima reunión. Y eso también era un feedback bacán porque nos da más ganas de seguir trabajando en el proyecto y al final yo encontré que para el Sí, tiempo pues. que nos llevó a hacer eso y el tiempo que le pudimos invertir en ese proyecto, logramos algo bueno para el momento. Porque como te digo, ahora el proyecto evolucionó así en un 200%. ¿Cachai? Sí, me imagino. Igual no estaba al tanto de eso. Lo que quería mencionar, igual que para nosotros fue bacán el aprender igual un poco en nuestra primera verdadera oportunidad para ver cómo era venderle una marca Ah, a sí, alguien. weón. ¿Cachai? Brígido. Una vez que ya nos habían dicho ya como, esta marca nos gusta, ya viene esa etapa en la que tú decidí y que también, o sea, una cosa es que esa marca me guste, pero se ven como, quizás esto no funciona, entonces venía la otra etapa que era como corregir la marca y presentar esa marca como se debería ver, como con la gráfica complementaria a lo que venía después. Y me acuerdo de esa presentación cuando estábamos los dos y empezamos a armar mockups y ya primero mostremos los colores, después mostremos el icono, las distintas versiones, hoy armémosle un mockup de una botella para que se... Bueno, todo eso era como venderle una marca y me acuerdo que los cabros quedaron como muy motivados, así como, weón, ¿cómo se ve eso en una botella? La weá bacana, así, ¿cómo hicieron eso? Sí, pues, o sea, era su Y proyecto va un llevado a poco la de vida real. cómo nosotros decidíamos así como qué mostrar. Sí, pues, sí, es que en el fondo ahí lo convencí porque tenés que tú igual meterte en la persona que es el cliente. El cliente, tú cuando diseñaste una marca, tú a lo mejor estás pensando, oh, cómo se vería esto en un póster, esto se vería bacán en una polera. Tú estás Sí, pensando en todas esas cosas. Esta marca, por ejemplo, tú te preocupaste de que no tenga tantos detalles porque tú ya estás pensando en que se puede bordar en un gorro o se puede bordar en una polera en tamaños muy pequeños. Pero todas esas cosas tú las tenías en la cabeza y nunca tenés que olvidar eso. Que las cosas estén en tu cabeza y que las cosas funcionen en tu cabeza, el cliente no las va a a, ver cómo tú no lo las estás va a viendo. asumir Ujú. ya solo con ver el logotipo puesto en un fondo blanco. Claro. El, ¿Cachai? Le va a llamar la atención, va a decir, está bueno,
pero todas esas cosas que tú sentís que le dan más valor a la marca, tú se las tenés que mostrar, ¿cachai? Tú le tenés que decir, yo tomé estas decisiones porque mira, se puede bordar en un gorro, se puede poner en una botella, le podéis poner estos colores en tal y tal aplicación y ahí el cliente va a decir así como, wow, por eso la marca es así, por eso funciona bien. Y es bacán ver esa reacción en los clientes, man. Sí, bueno, o sea, es súper, ¿cómo se dice? Gratificante. Es muy gratificante ver que Sí. al primer cliente que tú le estás mostrando algo así como tu primer trabajo profesional, pues, o sea, ahí nosotros de verdad nos creíamos el cuento así como, weón, no, de esta reunión tenemos que presentar así, quien presente y la weá, oye, tú haces esta parte, nosotros hacemos esta otra, así como que la weá fuera agencia. Sí, Y de cierta forma sí, po. ese juego nos Lo ayudó, era, nos po, lo favoreció, era pues en sí, verdad. pues. Sí, de todas maneras. Sí. Entonces, después ver que al cliente de verdad le gustó la weá, es como, oh, weón, lo hicimos bien. Sí, hermano. Ahí es como cuando tú decís, ya, sí podría ser diseñador. Sí, po, y de hecho, eso mismo, eso es como, para nosotros, en ese cuarto año, que es el último año, como la primera parte, o uno de los primeros indicios que nos dijo a todos nosotros de que de verdad íbamos bien. O sea, de que de verdad Sí, habíamos aprendido y que quizás en otros proyectos no nos dimos cuenta, pero en este proyecto, como íbamos con otra ambición, por así decirlo, de que el proyecto de verdad se llevara a cabo, eh, sí. hacía tener un proyecto mucho mejor, po. O sea, nosotros logramos, bueno, llegamos a la NASA ese día. Yo me acuerdo que el primer día que Sí, presentamos po. nosotros nos sentíamos así, miembros de Pentagram, po, weón. Si era bacán la wea. Es que igual que se entienda que, por ejemplo, nosotros antes de esto, si mal no recuerdo, igual habíamos hecho ciertas pegas. Uno igual se saca, Sí, o po. muchos otros compañeros, igual habían compañeros que ya llevaban así, igual habiendo hecho proyectos antes con clientes. Entonces quizás esta oportunidad no era tan nueva como lo fue para nosotros. Yo Claro, recuerdo sí, quizás sí. haber vendido alguna ilustración. Quizás más de algún post de Instagram que le vendía a alguien, pero yo, lo que nos sorprendía de esta vez es que era todo el proceso, ¿cachai? Tú en otros proyectos que eran más rápidos, te saltabas ciertos procesos, ya te gusta, funciona, ya bacán. Entregué algo que me servía, bacán, fue una pega real. Ujú. Pero en este caso era como todo el proceso que correspondía, como lo teníais que hacer, y era un proyecto más grande, era un proyecto con muchas etapas de revisiones, entonces ahí es cuando tú realmente sentías así como, wow, esto era todo, ¿cachai? Sí, hermano. Así debería ser y esta debería ser mi base para yo empezar después a mejorar más todavía, buscar Exacto. buscar un mejor proyecto después. Qué bacán eso que dijiste, que ese era como el punto de partida, el nuevo punto de partida, porque como que de cada año se Claro, pues este va. es el nuevo estándar. Sí, exacto. Y eso es bacán, qué buena. Puta que habláis bonito, weón. Son buenas palabras las que ocupáis, Chabullo, ¿no? hermano. Es que estándar es muy buena palabra porque uno en primer año tenía un estándar de buen trabajo, que el segundo año evoluciona, el tercer año sigue Ujú. siendo un nuevo estándar, y este cuarto año igual con este proyecto, yo sentía que el estándar está demasiado arriba. Como que es que Sí. fue muy grande el salto de ese proyecto con los anteriores, weón. Porque es que a diferencia tuya, no, po. Porque por ejemplo, proyectos buenos tuyos, así como muy completos, me acuerdo el de la cerveza, que el tuyo, bueno, estaba a la raja, incluso estando incompleto. Pero yo recuerdo que ese proyecto yo lo hice como el pico, po. Entonces, como que mi Sí, estándar no había evolucionado. pero igual ahí hay un detalle. Lo que pasa es que am, a ver, ¿cómo podría explicar esto? Es que cuando tú mostras un trabajo que es para el profe, por ejemplo, el profe lo evalúa si tú estás cumpliendo con las funciones de comunicación o si está Ah, bien claro, terminado, sí, si las sí, terminaciones sí. son buenas, si cumpliste con los requerimientos. Pero en el fondo, el profe no tiene esta parte que es como más de sentir si realmente le gusta, ¿cachai? Que es lo que igual le influye cuando es con un cliente, de que es algo de él, ¿cachai? Es su proyecto y él realmente está aceptando cómo este proyecto se va a ver o si va a lanzar algo relacionado a su proyecto. Claro.
aunque no quisiera, aunque muchas personas hablan de que en el diseño eso no debería ser 100% así, como que el cliente solo lo evalúe si, de acuerdo a si le gusta o no, nunca vaya a poder evitar de que haya un grado, y yo creo que incluso es necesario que haya un grado de que él ahí decida si es que le está gustando o no. No solo, no solo que sea evaluado a partir de cierto aspecto de que si está cumpliendo o no. Entonces eso yo creo que era lo que le daba la importancia a algo, de que si alguien no estaba diciendo que aceptaba una propuesta, que le gustaba la propuesta, no era solo porque funcionara, sino porque le gustaba para un proyecto que es importante para él. Claro, ya. Te la compro, sí. Sí, tienes Eso era mucha lo... razón. Sí. Hay harta Que diferencia quizás, ahí. claro, en el de la cerveza, en el otro proyecto hiciste algo que te gustó y tú mismo con tu propio proyecto decías, ah, me quedo acá, estoy feliz con mi propio proyecto y me saqué una buena nota. Pero no había Sí. nadie que te dijera así como, puta, esta era mi cerveza y no me gusta. y, La no, wea. era mi cerveza y no era lo que quería. Claro. Sí, Te pues. fuiste para otro lado. Y Ese. eso puede pasar, pues. Puede pasar que como diseñador te fuiste para otro lado y tenés que volver a encaminarte nomás, pues. Sí, pues que menos mal no nos pasó eso tanto este año, creo. En años anteriores nos pasaba mucho que los profesores, no sé si es la frase, pero nos echaban ideas abajo, pero con fundamento, obviamente. Era como, pucha, esto no te va a funcionar. Pero en este semestre, Claro. eh, igual es importante destacar eso, como que no nos costó eso, como que siempre por la línea que íbamos bien. Como que creo que ¿Mm? en un trabajo así al final de año, que era con el tema de la Quinta Vergara, tuvimos que hacer un sistema señalético para la Quinta Vergara y una marca. Ahí no estaba costando, pero también porque justo había empezado el estallido social, entonces nuestra cabeza estaba Sí, un poco en sí. otro lado, entonces esos proyectos nos costaron un poco. Pero algo que destacar ahí entre medio es que, por ejemplo, en ese proyecto de Frutotos y después en uno del skatepark de Viña que hicimos, nos apoyamos mucho o nos Oye, ese también apoyamos. me gustó caleta. Es bacán ese proyecto. En algún momento, cuando tengamos nuestras redes sociales y les demos nuestras redes sociales personales, le vamos a hacer llegar esos proyectos. Así que esténse atentos nomás, porque va a pasar harto tiempo. Ya, Paciencia, paciencia, paciencia. pero la cosa es que dentro de esos trabajos nos pasó eso que le acabamos de contar, así como de que íbamos siempre bien encaminados. Siento de que es porque lo conversábamos mucho entre cada uno. Y en estos trabajos, cada uno tenía su rol. Y eso era súper importante. Sí. Cada uno era muy bueno en algo que el otro no lo era. Entonces apoyarse en la opinión siempre era nutritivo. Como que cualquier opinión de la otra Exacto. persona, quizás como, no sé, tú eras especialista en marca, la otra persona quizás es especialista en editorial y justo te dice algo que, puta, sabéis que este detalle en editorial no te va a servir. Y tú la empezáis a pensar para atrás como, ah, verdad, tenéis razón. Entonces, ese feedback se arreglaba al tiro, se comentaba con el grupo de nuevo, ya, ahora sí está bien. Y después llegaba el profesor y te decía, a ver cómo van ustedes. Y puta, íbamos bien porque cada uno tenía sus visiones distintas, entonces teníamos un feedback súper completo. Y obviamente no estoy diciendo que íbamos perfectos, y hasta el mismo profe nos decía quizás pueden cambiar algo, una que otra cosa, pero nos daban siempre el pie de que como la gráfica final nosotros la íbamos a hacer sí o sí, como que él no se iba a meter mucho, entonces al final el proyecto era del grupo entero. Y quizá esto le puede llegar a pasar a alguien que quizás como nosotros lo entendemos no nos pasó, pero el que de repente así como el ser, esta palabra es muy lolera, weón, pero el ser carreado por otro, así como que que otros te suban al hombro y te digan así como, ya, weón, yo hago este trabajo y yo hago esta parte, eh, puede que haya gente que lo haga sentir mal porque se puede sentir, no sé, de que pudo haber hecho mucho más porque es muy autoexigente, ¿cachai? O puede haber gente que se siente mal porque eh, quizás no tenía los conocimientos y se siente mal por eso, porque no tiene los conocimientos, ¿cachai? Pero eso de cierta manera no debería ser un limitante, sino que debería ser como un potenciador. De que, sí, ya, te carrearon una vez,
listo, ¿cachai? Como que Ya. según No es nosotros... tan grave. Sí, pues no es tan grave. ¿Y la solución cuál va a ser? Que quizás tengáis que reforzar esos conocimientos nomás, pues. Y lo más probable es que, Exacto. como dijimos antes, tú podís ser, o sea, este compañero o compañera pudo haber sido experto en logo, pero puta, tú justo sabes más de materiales que él. Entonces ahí es cuando tú te tenés que poner la capa Sí, y, pues. y carrearlos, pues, ¿cachai? O sea, en ese momento, siempre va a haber un momento en el que uno pueda llegar a aportar, en especial siendo último año. Porque cada persona con la que tú estás trabajando, si es que es alguien que lo conoce hace muchos años, quizás puedas saber todos ¿cómo se llama? Sus fortalezas, ¿cachai? Pero si alguien que como nosotros no conocíamos muy bien las fortalezas del otro, nosotros las fuimos conociendo en el camino y eso mismo nos fue dando la libertad de que íbamos a tener como la ayuda de este compañero o compañera y no iba a poder carrear a cambio de que nosotros lo carreáramos en otras cosas que a ellos no le iba tan bien. Entonces en ese sentido, Sí, po. escoger el grupo de trabajo es muy importante, el tener una percepción de cómo trabaja la otra persona, cuáles son sus fortalezas y también cuáles son sus debilidades, para que ahí tú te complementes, ¿cachai? O sea, una parte muy importante del diseño es que si eres gráfico y querías hacer una línea de ropa, que tú te puedas complementar con un o una diseñadora de vestuario, no es un problema, ¿cachai? Cuando tú le podías hacer 1000 preguntas sobre vestuario y la diseñadora o diseñador de vestuario te va a responder feliz, ¿cachai? Porque es su área. Y probablemente después cuando esta persona necesita ayuda de gráfica, va a llegar a ti y tú también vas a estar contento porque te está preguntando a ti, pues, ¿cachai? Es como, es una Exacto. relación de confianza, de que la otra persona está dando por hecho de que la vas a ayudar porque tú tienes el conocimiento que él o ella no tiene. Entonces, en ese momento es cuando, puta, uno debería tomar el poder y decir así como, ya, bueno, esta parte yo la hago porque yo sé esta wea, ¿cachai? Y si te tocó ser el del final, puta, lo hacía al final nomás, pues, o sea, te pudieron haber carreado 3/4 del trabajo, pero queda un cuarto, y si ese cuarto es tuyo, vos dale nomás, pues. O sea, ¿para qué te vayas a Sí, po. lamentar así como, puta, es que no hice nada el resto del trabajo y la weá? Ahora es, pues, ahora es cuando... Ahora es, po, ahora te necesitamos. Exacto, ahí es cuando uno se mete y es como, ya bueno, a esta weá le doy con todo, quizás no me fue en el otro, pero esta weá lo voy a hacer perfecto. Y yo siento que eso es una de las cosas que más nos ayudó a nosotros como grupo, al menos a nuestro grupo, siempre había otro que hacía las cosas mejor que uno mismo. O sea, en la misma parte de nosotros éramos como, no sé, yo hacía el logo y el naming, tú hacías los mockups y el editorial, la Domi hacía todo lo que tenía que ver con organización y presentaciones, y el Nico hacía todo lo que tenía que ver con ilustraciones y arte digital también, pues. Entonces como que teníamos toda la Sí, pues parte todo lo del que tuviera que proyecto ver con hecho. piezas la veía él. Ujú. Sí, entonces, Y así mismo tú te dedicáis bien a algo. Lo que pasa es que el problema es sí, que si tratarais de, en un grupo, nosotros lo que hacíamos entre todos sí era revisar las cosas. Así como lo sí, ideal era que las revisáramos entre todos y como decíais tú, pues, dar comentarios para que fuera lo mejor posible el proyecto. Pero en el momento en el que tú estás confiando en que la otra persona se va a ocupar de la lámina, de que yo sé que el Enzo está trabajando en la marca y yo así me puedo dedicar tranquilamente a armar, por ejemplo, una pieza editorial que también se necesitaba o ver otra cosa, lo importante es que estáis confiando en el otro, pues, ¿cachai? Estáis confiando en el que el otro también está trabajando y así tú te podéis dedicar a algo y hacerlo bien. El problema sí, sería que tuvierais que tratar de agarrar de todo, así como que todos estuvieran tratando de meterse en todas las áreas, así como todos tuvieran que hacer una parte de la editorial, todos tuvieran que hacer parte de las piezas y todos tuvieran que meterse en la lámina. Te abrumaría ahí en el fondo porque estáis tratando de trabajar en todo y no te podéis concentrar en nada bien, pues. sí, po, como que intentáis ser el MVP en toda la área y, bueno, difícil ser el MVP No, no, si no se puede. Es como que LeBron James intentara ser campeón de natación olímpico, campeón de garrocha, campeón de sprint, ¿cachai? Bueno, es muy difícil, o sea, de hecho, hay muchos especialistas que dicen que después de estudiar diseño gráfico, es mucho mejor especializarse y ser el mejor weón en creación de marcas, ¿cachai? Y todo lo que ello implica, o sea,
creación de la marca, conceptualización, presentación de la marca y todo lo que conlleva, es mejor ser así que ser un weón que sea maestro chasquilla y haga un poco de todo, ¿cachai? Porque en el momento que necesiten a alguien que realmente es especialista, no va a estar disponible para ninguno. Porque la empresa... No, pues asumiendo que ahora todo se trabaja en equipo, pues. Exacto. Te tenéis que especializar en algo donde te sintáis más cómodo y que tú le digáis al equipo así como, cabros, yo hago esta weá, confíen en mí, ¿cachai? Claro. Yo hago esta weá y yo confío en que tú estás haciendo lo demás. Y de hecho, tampoco estamos diciendo que esté mal ser como el diseñador en general, como que sepa hacer mucho de otras cosas, porque te van a llegar otros clientes distintos, que entienden esas necesidades, ¿cachai? De que quizás tienen un presupuesto más limitado y necesiten a una persona, porque un equipo es caro, ¿cachai? O sea, tenéis que sostener a cuanto más de 4 o 5 personas. Entonces, hay que estar consciente de eso, de que quizás la devolución monetaria o el pago que vayas a recibir va a cambiar mucho si vayas a ser un especialista o vayas a ser un diseñador general, ¿cachai? Que es un poco en lo que nos enseñaron a nosotros. O sea, de hecho nosotros ni siquiera todavía nos especializamos, como que recién estamos investigando. No, para nada, pues. No, si todavía nosotros todavía no estamos en esa parte. No, pues. Así que dejando un poco de lado ese tema y entrando un poco al segundo área que queríamos conversar, es que en este segundo semestre estos proyectos profesionales, algunas personas y algunos compañeros se lo tomaban como muy profesional, así como demasiado profesional, que no está mal, pero a nosotros nos hacía un poco de ruido porque el tema de los presupuestos, así como... Es que, puta, nosotros siempre entendimos como que la universidad ya es para aprender, pero nosotros como que nunca quisimos gastar mucha plata en la universidad, como que pagar para estudiar ya era mucho, como que ya era suficiente, entonces, así como pegarse, no sé, en un palo comprando un material solamente para presentar un trabajo que te lo iba a ver el profesor, y repetimos, esto lo entendemos nosotros así, que ese trabajo lo iba a ver el profesor y después iba a estar guardado en tu pieza, ¿cachai? Para nosotros como que no era worth, como que no valía mucho. No, para nada. Y lo bueno es que todos llegamos a la misma conclusión en el grupo, no fue como una weá de que tuviéramos que convencer a la otra persona así como ya, pues, sí. No, fue como unánime. Sí. Todos nos miramos y fue como... Cuando miramos el precio de ciertas cosas dijimos, ya, pero podemos buscar mejor esta opción. Y todos como, ya. De una, no hay discusión. Y lo mejor es que igual nos daba pie a que teníamos como argumentos para ocupar, no sé. Es que, puta, por ponerles un ejemplo así, lo más tangible posible, había mucha gente que en estos proyectos involucraba mucha señalética. Entonces uno tenía que comprar muchos materiales. Y había gente que compró desde este plástico duro, weón, que estúpido me siento, no me acuerdo cómo se llama. ¿Acrílico? Acrílico, weón, eso. Había gente que compraba acrílico o como que cotizaba cómo imprimir en acrílico y cosas así. Y igual era carosi para ser estudiantes, ¿cachai? Pero nosotros siempre dijimos así como MDF. Sí, ya, dale, démosle así, MDF, todo. Ya, así, dale, nomás. Como que justo démosle nomás la wea. Y lo bueno es que justo los trabajos que teníamos que hacer tenían que ver un poco con el entorno físico. Así como, por ejemplo, en el proyecto del skatepark teníamos que hacer el sistema señalético y el skatepark de Viña se caracteriza un poco porque está lleno de árboles, ¿cachai? Como que hay mucha naturaleza. Entonces el MDF es madera. Nuestro argumento era... que se combina con el entorno. Ya, listo, chao. Culeado chamullento, po, weón. Era como, ya mira, busquemos la opción más barata y después le damos un argumento convincente. Pero, puta, era un poco lo que teníamos que hacer, po. O sea, no... Pero se entiende, po, sí, se entendía el proyecto. Y mira, y lo otro yo creo que lo más... Una vez ya el material, porque, o sea, ya si tenéis la plata y queréis imprimir en acrílico, o sea, imprimirla, queréis grabar en acrílico, igual pulento, porque tenéis que pensar que cuando uno está en la U, o bueno, cuando uno sale de la U, en el fondo, para un diseñador gráfico, cuando tenéis como esta opción de usar nuevos materiales, nuevas técnicas de impresión, igual es bacán, sí, ¿cachai? Si podía hacerlo, igual uno se motiva y dice, quiero ver cómo funciona esta weá.
Pero en ese momento, claro, los recursos no daban, uno realmente decía, ¿será necesario gastar esta plata? Yo creo que donde más se notó fue cuando decidimos hacerlo a escala, Sí, porque entenderán que una señalética tenía que ser grande, por ejemplo, había una señalética que tenía que ir en la entrada, que tenía que ser grande para que se viera a distancia, o habían otras que tenían que ser en la calle, me sí, acuerdo. po, Y tú tenías que darle cierta distancia, cierto tamaño de tipografía para que tú dijeras, ya, esta weá se va a poder ver desde una cuadra más allá. exacto. Pero uno dice, ya, eso yo lo coloco en el manual, yo se lo voy a argumentar al profe, yo le voy a mostrar que yo sí pensé en eso. Pero si me están pidiendo una maqueta de esto en una sala de clases, y como decías tú, es un proyecto que se va a ver, lo va a revisar el profe, lo vamos a ver todo para acá, vamos a sacar fotos, pero después se va a guardar. Entonces, ¿qué tan necesario es que esto sea tan gigante? Sí, ¿Cachai? po, Tan exacto. grande. Sí. Esa era Y como. nosotros ahí decidimos, fue como, no, hagámoslo a mitad de escala, ¿así para qué? Se va a notar, se va a revisar, se va a ver el material, pero no necesitáis que sea tan grande. Y de hecho, mientras se lo dejáramos claro al profesor, estaba listo. O sea, los mismos profesores nos decían, así como, ya si Sí, no. pues si el mismo profe dijo así como, ya está bacán, ojalá hubiera sido escala, pero no es más que un ojalá, ¿cachai? Sí, po, como que no influía más en que se hubiera visto mejor. Lo que dijimos al principio, como que los profesores no nos corregían mucho los otros temas de diseño, sino que eran muchos, ojalá lo hubieran hecho más real de lo que ya está, ¿cachai? Y es como, puta ya, cuando esté trabajando, no sé, en una imprenta te lo hago, po, weón. Pero así como Sí, pues. en el momento, lo bueno es que como grupo llegamos al consenso y lo logramos hacer así. Y que eso es lo bueno también, pues, que esas cosas se hablan, ¿cachai? Exacto. Y esa otra parte de trabajar en grupo, de que te tenéis que poner en los zapatos de tu otro compañero para escoger qué cosas van a hacer y ojalá hablarlos desde el principio para que no haya malentendido después, pues, ¿cachai? Y con Sí. eso de la plata damos inicio a la segunda parte, que es una parte que cuando uno es adulto le gusta mucho, que es la parte de la plata. Pero acá en cuarto año a nosotros nos dijeron o nos intentaron enseñar de dónde sale esa plata y cómo llegar a generar ese dinero. Y la verdad es que fue una paja para nosotros, weón. O sea, intentar aprenderlo después de 3 años de estar diseñando y viendo color y cosas así. De verdad, insistimos, si hubiéramos conocido mucho estudia antes, lo más probable es que hubiéramos sido terribles secos en hacer cotizaciones, en entender el Excel, en, weón, saber cómo iniciar actividades en el servicio impuesto interno, weón. Pero no, ahí no. Weón, yo cuando hice mi primera boleta me sentí como si hubiera hecho una weá así terrible brígida. Y claro, ahora de repente me dicen, oye, me mandáis la boleta. Weón, abro una pestaña, escribo la weá, escribo los datos, la mando así. Listo, ya te la mandé por correo, una weá tan mundana, así Sí, como ya 10 weón. minutos no me tomó hacer la weá. Pero cuando hice la primera, era como, oh, weón, calmado, aquí van los datos. Oh, estará bien esta weá, estoy calculando bien el precio. Y me acuerdo que revisaba así como 3 veces el root, así como, ya está bien esta weá. Y una vez que la mandé, sentí así como, wow, así como, Estoy grande. ahora sí. Hola, weá, buena, weón. Experiencia culia buena que contaste, hermano. Es que sabes que lo mejor es que yo me sentía igual, weón. O sea, yo de verdad tuve que ver videos de YouTube de nuevo para saber cómo iniciar actividades, por ejemplo. Y la weá es tan sencilla, igual creo que me habría demorado 2 días en encontrar el link culiado, hermano. Y después, Y ahí pasa eso de nuevo de que no quería admitir que no lo haya hecho. sí, pues, Sí, igual weón. tenía esa weá de que con el primer cliente que me pasó, a pesar de que yo le tenía mucha confianza y había estado trabajando, incluso yo le había hecho la práctica a esta persona, pues, y en el momento en el que me dijo, oye, ¿me podía hacer una boleta? No le quería decir que no sabía. ¿Cachai? Así como no que... Y me metí a internet, empecé a leer así como, ¿cómo se hace esta weá? Terrible, asustado y perdido en el mundo adulto, así como, no, sí, sí te lo voy a hacer y por dentro, conchetumare, ¿cómo se hace esta weá? Sí, pues uno ahí en el WhatsApp, no, sí, tranqui, te la mando al tiro al correo. Y uno por detrás, así, conche tu madre, ¿cómo se hace esta weá? Oh, hermano, lo bueno es que en esta segunda parte o en todo este año nos enseñaron todo eso, pero ahí estamos nosotros los weas, uno jugando ajedrez en el celular
y el otro viendo videos de voleibol. Y solamente para no Ya, dormirse. pero aprendimos, ¿no? Sí, No, sí, sí, tampoco sí, como sí. que no hayamos aprendido. Sí, de hecho, no Pero sé. ¿sabéis qué? Yo creo que todavía cogeo, todavía, en serio, a pesar de que, bueno, siento que tampoco nos enseñaron precisamente eso, pero yo no, todavía no sé cuánto cobrar. Siento que en la U me enseñaron a cómo mostrar lo que cobré, cómo hacer que funcione, pero nunca me dijeron cómo calcularlo. Siento que todavía me falta esa parte. Todavía siempre dudo, así como. Incluso nosotros todavía no. A veces me sorprendo en el grupo de WhatsApp que tenemos de diseño. Todavía no hablamos así como, oigan, cabros, ¿cuánto cobrarían por esto? Sí, Si pues. todavía pasa. Sí, Todavía pues. necesitáis así como. Todavía no dilucidáis cuánto es el precio de una weá. Es que ahí entran varios factores también, pues. O sea, no entra solamente el factor de tú cuánto cobrarías por un trabajo, sino porque de partida, lo que cobra una empresa, no sé, una imprenta, por ejemplo, es muy distinto a lo que cobra un diseñador freelance. Porque la imprenta o la empresa de diseño que sea te va a cobrar para poder sostener su propia economía, obviamente, y pagarle a todos sus empleados, ¿cachai? Mientras que el diseñador freelance se paga prácticamente. Aquí a nosotros nos enseñaron a hacer eso, así como, primero, cómo pensar como un freelance. O sea, cuáles fueron nuestras necesidades para poder empezar a tener un valor básico para poder cobrar. Que este valor básico nos lo enseñaron como que era el valor hora, ¿cachai? O sea, cuánto valía nuestra hora. Exacto. Y nuestra hora, puta, Sí, podía bueno. depender de cuánto pagamos de arriendo, cuánto costó nuestro computador, cuánto estamos pagando por nuestro computador, ¿cachai? Cuánto pagamos de agua, de luz, Sí, pues. etcétera. Y muchos factores. Todo en el fondo tenéis que considerarlo todo, si no, de verdad, el profe te hace ver que de verdad tú estáis perdiendo, que Sí, realmente po, no es un buen negocio. Por exacto. algo muy mínimo, como por ejemplo algo que a mí me sorprendió, yo nunca no lo consideraba y después lo encontré, después de una vez que el profe lo dijo, yo lo encontraba así como, bueno, la weá lógica, porque yo nunca pensé en eso. Que el hecho de que, por ejemplo, tú te compras un computador, tú invertiste esa plata, o quizás lo estáis pagando, como decías tú, pero ese computador, ¿cuánto va a durar? 6 años. ¿Cachai? Si Sí, lo po. cuidáis bien, es un buen computador para trabajar, pero eso no significa que va a durar para siempre. Y tú tenés que considerar que cada año tu computador está perdiendo valor y Ujú. tú estás vais con esa plata y tú deberías estar considerándola, así como se le llama desgaste de. De, No, no sé de cómo el nombre bienes. técnico, pero Sí. desgaste de herramientas, no sé cómo le. Por ejemplo, eso lo tuvimos que haber Pero anotado en una libreta y no lo tenemos. Anótenlo. no lo tenemos. Bueno, ¿cachai? Entonces, cuando tú vas viendo como los porcentajes de tu hora, entran cosas tan mínimas como que estáis pensando en que tu computador en algún momento va a morir y tú te vas a tener que comprar otro, pues, ¿cachai? Porque Sí, es tu po. medio de trabajo. Y así con muchos otros factores, como en antes les nombré caleta, pero el tema es que acá nos enseñaron primero a pensar así como de verdad pónganse serios y vean que ustedes como trabajadores, como diseñadores freelance, no viven solamente del proyecto que están haciendo, así como el proyecto para una empresa puede valer, no sé, 40 lucas, estoy tirando un valor muy bajo, pero porque la empresa se sostiene con 10 proyectos, ¿cachai? 10 proyectos de 40 lucas es mucha plata. Pero tú como diseñador freelance, lo más probable es que vayas a tener uno o dos clientes que mensualmente o quizás cada 2 meses te manden un proyecto nomás. Entonces, ese valor de 40 lucas para ti no va a correr. ¿Por qué? Porque tú te estás pagando tu propio sueldo y de ese sueldo tienes que sacar el arriendo, ¿cachai? Y todas las cosas que nombramos antes. Entonces el primer paso para saber cuánto cobrar es saber cuánto tú estás gastando en tu vida, po, y cuánto necesitas tú para sobrevivir, ¿cachai? Y esa se puede decir que es como la primera forma de saber cómo cobrar en un proyecto de diseño, po, porque después entran otros factores. Porque, por ejemplo, tú no le podís cobrar lo mismo, puta, por no hacerle publicidad a una weá que sea muy conocida. No podéis cobrarle lo mismo a los micrófonos Fifine, ¿cachai? Que son una multinacional de China, que cobrarle acá al kiosco de Pedrito Juano, ¿cachai? Que quiere solamente un cartel para poner afuera de que hay pan, ¿cachai? O sea, Ujú. probablemente esta multinacional de micrófonos Fifine, weón, te diga, no, sabéis que necesitamos una señalética para ponernos en nuestro edificio.
Y el kiosco de Pedrito Juano también necesita una señalética, pero no vaya a cobrar lo mismo, po. Porque esa señalética, ¿cuánto Exacto. impacto va a tener dentro de la misma empresa? O sea, para Pedrito Juano, Sí, pues esa cuánto. señalética va a tener un impacto de que va a haber más gente que va a saber que hay pan. Entonces, para él se va a significar mucho. Pero no es lo mismo que va a significar para los micrófonos FIFA que tienen una señalética para que los clientes que le van a pagar millones a él lleguen a la oficina del jefe, ¿cachai? Exacto. Entonces, Sí, pues sí, sí, es diferente. hay como que a nosotros, como tú dijiste, en el grupo de WhatsApp, nosotros no preguntamos cuánto sale cierto trabajo solamente porque no sepamos, sino porque hay muchas cosas que aún no hemos aprendido de cómo cobrarlas. Porque de verdad los Ujú. factores son tantos que de repente te tenéis que dar cuenta de que te tenéis que adaptar, ¿cachai? Y que a veces, aunque sintáis que el regalo lo estáis trabajando, una vez un profesor nos dijo, de hecho te lo dijo a ti el pelado, que es mejor tener 10 clientes chiquititos que tener uno grande, porque tenéis la confianza de 10 personas que te Ujú. van a llegar con trabajo constantemente, mientras que tenéis a un cliente muy grande que la cagáis una vez y eres, pues. Ahí te quedáis sin... Sí, pues. Y después se puede buscar, o sea, después va a poder confiar en cualquier otra persona, o incluso a lo mejor podéis estar haciendo un buen trabajo, pero él está en toda su libertad de repente querer probar otra agencia, Exacto. otro diseñador, Sí, pues. y está bien, pues, ¿cachai? Sí. Pero a veces esos clientes chicos que ya aprendieron a trabajar contigo y que confían en tu trabajo van directamente a ti, ¿cachai? Siempre van a llamarte a ti. Y entonces, dentro de lo que nos enseñaron en esta parte de cómo cobrar realmente, lo primero fue eso, así como si tienen pensado trabajar de freelance, sepan cuánto está costando su vida. Como que ese es el primer paso, así como saber cuánto está costando su vida. Para así sacar un valor hora, que es normalmente lo que nosotros hacemos cuando trabajamos por afuera, y para cliente, el que sea, y después se adaptan al cliente. Por ejemplo, una forma fácil que nosotros una vez lo comentamos ahí en el grupo, que es como, ya, bueno, un trabajo de hacer una marca completa te lleva 8 horas. Tu hora sale 8 lucas. O sea, 64 lucas va a valer ese proyecto. Pero 64 lucas tomémoslos para los micrófonos FIFA. Mientras que para un emprendimiento que está recién empezando, cobra la mitad, pobre. Porque ellos no ganan ni la mitad de lo que están ganando los micrófonos FIFA, ¿cachai? Entonces, Exacto. ahí de verdad tenéis que ir cachando de partida. ¿Cuánto tú te demoras en hacer un proyecto? Eso lo estamos hablando así como que supiéramos la weá al revés y al derecho, y en realidad es como formas básicas que no Estamos para son... llevarlo, culiao. Sí, weón, son como las formas Como que básicas. incluso ahora estamos aprendiendo mal, Sí, weón, ahora que la lo estamos cagó. conversando. Yo he hecho que voy a anotar, weón. Pero la weá es que uno tiene que aprender también cuánto se demoran en hacer un logo, cuánto se demoran en hacer una gráfica de Instagram, ¿cachai? Cuánto se demoran en hacer un banner para una página web, quizás cuánto se demoran en hacer una campaña entera, ¿cachai? Y todas esas cosas se tienen que ir conociendo y lo van a hacer de a poco. O sea, en ningún momento van a aprender la weá de 0 a 100, es muy difícil. Porque se No, tendrían que con poner un a montón de estudiar trabajo así, te vas a dar pues. cuenta que sí, pues, ¿no? Y al final es que es lo natural, pues, aunque suene trillado, solo la experiencia te va a dar ese conocimiento para después dar mejores presupuestos, porque en el fondo siempre te vas a topar con que estabas haciendo un proyecto que creíste que te iba a demorar menos y después te resulta que tenía más tareas, Sí, pues. o que en realidad esta tarea igual era más complicada. Y de repente te vas a dar cuenta que ya cobraste a lo mejor menos de lo que era y ya estás ahí y es como puta, ya para la otra lo voy a considerar, pues. Pero de Exacto. eso, al final de eso se trata, pues, ¿cachai? Sí, pues. Y lo bueno es que, puta, a nosotros nos sirvió para eso, así como que todo esto que le estamos contando, estos ramos nos sirvieron para eso, así como para, de nuevo, como toda la universidad, bueno, nos dan solamente el pie inicial como el punto de partida y después uno va a tener que aprender en la marcha, sí o sí, ¿cachai? O sea, muchas gracias a los profes, quizás le hubiéramos puesto mucha más atención y hubiéramos aprendido mucho más y hubiéramos estado aprendiendo más rápido, pero como en regla general como que sí o sí vais a estar aprendiendo sobre la marcha incluso después de salir de la universidad. Así que si pueden poner más atención dentro de Sí, las pues. clases y tienen estas clases, bueno, tómenle tanta importancia como una clase
de diseño, ¿cachai? En el sentido de que pongan atención en clase y hagan las cosas. Porque si no van a entrar en este siguiente tema, que es como la importancia de copiar. O sea, nosotros le pusimos así, pero la weá tampoco suena muy bien. Pero la cosa es que es la importancia de copiar, pero al momento intentar entender lo que están copiando, que a nosotros nos pasó. De hecho, no sé si tú te acordás en qué proyecto nos pasó exactamente. Ah, bueno, ahora que estáis hablando de lo del Excel y esa cuestión, creo que era como el de cuando tenéis que armar como una agencia, tenéis que como que colocar todo lo que vais a invertir y lo que vais a gastar. Sí, ¿Ese era o no? ese era, weón. Weón, oh, no, yo no caché nada. O sea, pero mira, volviendo al tema, lo que decías tú, si bien yo no hice ese trabajo al 100%, no era mi área, no entendía como completamente todo, yo en el momento en el que se entregó, igual entendía, va a sonar como terrible contradictorio, pero entendía de qué iba, weón, ¿cachai? No era Sí, como que po. me hubiera quedado en cero conocimiento o simplemente haber dicho, ya, puta, cagué, lo está haciendo mi otro compañero bacán y me despreocupo, sino que al contrario, yo igual quería estar ahí porque igual necesitaba entender qué se estaba haciendo, ¿cachai? Sí, po. No me quería quedar sin eso. O sea, de hecho, es bueno que hayáis dicho eso porque, ya, si bien no puedes saber hacerlo, pero al menos entendiste el propósito de hacer eso. Y mientras sepa la importancia que tiene el hacer esa cotización o ese presupuesto de cómo armar una empresa completa, ¿cachai? Porque en sí lo que tuvimos que hacer era como armar una agencia y saber cuántos computadores íbamos a comprar, cuánto íbamos a pagar de luz, cuánto íbamos a pagar de arriendo, cuánto iba a ganar cada parte o sea, cada miembro de la empresa, ¿cachai? Y bueno, teníamos que calcular todo eso en un Excel que lamentablemente lo tuvimos que copiar. Porque pusimos tan poca atención que la weá simplemente en clase no la entendimos, ¿cachai? Y como tú dijiste, tú en ese trabajo no alcanzaste a hacer mucho, pero lo bueno es que entendiste que la weá sí es importante y cuál es su fin. Y el fin fue literalmente saber si íbamos a tener un retorno de esa plata, así como instantáneo, de esa inversión. De hecho, esa es la palabra correcta, esa inversión. O si íbamos a salir perdiendo esa inversión, pero al mismo tiempo nosotros no íbamos a poder adelantar en cuánto tiempo íbamos a recuperar esa inversión. Entonces, Ujú. eso, cuando estáis trabajando, no sé, si tú te querés lanzar después de la universidad con un emprendimiento así al tiro, esa weá te va a servir como hueso santo, bueno, o sea, esa weá Sí, po. es una pepita de oro que encontraste en un río de rocas, ¿cachai? Y Sí, po. esa weá es súper Igual eso importante. se veía ya desde ya en las clases. Por ejemplo, había muchos cabros muchos compañeros que ya, incluso ya estaban como armando algo, ya Sí, querían armar po. algo y para ellos esas clases era como la weá más importante que podían tener, ¿cachai? Era como, bueno, yo no me puedo perder esta weá. Y se Porque les incluso notaba. yo estoy armando este proceso, lo estoy haciendo yo ahora, ¿cachai? Este es el Sí, momento en po. el que yo le tengo que preguntar a la profe y todo. Y era bacán, po. Pero ahí lo que quería mencionar era que ahí tú tenés que ser responsable con lo que aprendiste y con lo que no. En el fondo, por ejemplo, quizás no aprendiste, no tomaste mucha atención en la clase, lo pasaste igual, pero en el fondo nunca te interesó. Y en el fondo quizás también, o sea, igual es válido porque después a lo mejor tú vayas a trabajar en una agencia y tú nunca vayas a volver a tomar un presupuesto porque Exacto. no, porque tú te preocupáis de trabajar y eso lo hacen otras personas que sí trabajan en eso, ¿cachai? Que sí se Exacto. dedican a eso. Y entonces tú decís, me da igual porque yo no me interesa trabajarlo, pues, bueno, o Sí, que po. tenía una idea de lo que es y cómo funciona, pero no lo veis. Pero también te puede pasar que en el fondo no lo aprendiste y después en algún momento de tu vida te dan ganas de poner una agencia, un estudio con tu amigo y te das cuenta que ninguno de los dos sabe esa weá y ahí tú es cuando tú tenés que volver a ser responsable y decir, ahora lo tendré que aprender, pues, Sí, po. si no me Exacto. queda de otra, ¿cachai? De hecho, eso. Asumo que en la clase no lo aprendí bien y ahora no me queda nada más que a volver a aprenderlo. Y Eso. no te podéis tampoco estar lamentando tampoco por eso, si... No, pues o sea, al final eso fue lo que nos pasó. En ese trabajo ya lo copiamos, ¿cachai? En ese sentido de copiar lo hice yo. Pero a mí me gusta esa parte porque, puta, no se me hace tan complicado. Pero la cosa es que haciéndolo, así como ni siquiera lo llegué y copié, como que no copié y pegué.
nos adaptamos porque nosotros, Eso igual quería mencionar, que no se entienda como que literalmente copiaste otro trabajo. claro, Incluso era imposible, porque tu agencia, tus datos y las cosas que tú ibas a comprar y las weas que ibas a hacer no eran la misma, entonces ni cagando hubierais podido copiar los mismos datos. Que se exacto. entienda el copiar como que estabais viendo otro trabajo para entender cómo hacer el tuyo. Ibais viendo como el otro y decir, ya aquí se restó esta wea, se hizo esto otro, ya entonces yo voy a hacer lo mismo. Sí, exacto, y adaptarlo Con, a la empresa que en al ese tuyo. caso, claro, adaptarlo al tuyo. A Y, mis datos, a mis valores. y así mismo fue como al menos yo logré saber y aprendí a hacerlo, ¿cachai? No fue que lo copié y listo, lo entrego igual, cambio unos números, me va a salir bien. No, la weá es que entendí, ¿cachai? Me apoyé en ti que me buscaste la información. Yo la pasaba a este Excel hacía sus cálculos culeos raros, ¿cachai? Pero entendía en qué afectaba este cálculo a este otro cálculo. Entonces sabía que si tú me dabas un dato, yo te decía, puta, sabéis que creo que esto no nos va a servir, cambiémoslo. Porque ahora que me acordé en ese proyecto, nosotros teníamos como un presupuesto. No era que teníamos así como dinero infinito, bueno. Como que de verdad teníamos un presupuesto y teníamos que adaptarnos a eso. Entonces buscábamos lo más conveniente a nuestras necesidades, pues. Así que en ese sentido nuestra mala decisión fue no haber prestado la atención correspondiente, pero esa decisión también les puede pasar a ustedes y la cosa es que sí tiene solución. Y esa solución es que al momento de que tengan que hacer el trabajo correspondiente, se pongan las pilas en entenderlo, ¿cachai? Y en saber cuál es la necesidad que ustedes van a tener y aprender a hacerlo. No lleguen y copien la wea porque sí. Porque al final en el diseño puede pasar igual. O sea, hay gente que llega y copia diseños, weón. No crean que esa weá no existe. Y weón, Sí, ahora bueno. con esta era digital de Instagram, es muy fácil saber cuándo te están copiando porque en un segundo a otro un seguidor tuyo te va a decir, oye, ¿sabéis que estás siguiendo esta otra página de diseño? Y publicaron tu proyecto pero no tiene tu nombre. Y bueno, cagaste, o sea, te están robando tu diseño y probablemente te estén robando clientes por eso mismo. Así que ojo Sí, pues. piojo a eso porque, como le decimos, hay diferencia entre copiar para plagiar, ¿cachai? Y copiar para lograr entender las cosas que están haciendo. Que de hecho, Oye, igual tenemos que en algún momento hablar de eso, de la sí, diferencia entre copiar y el buscar referentes. o sea, Da pa caleta. sí, pues esa parte da pa' caleta y eso iba a nombrar un poco que en el mundo de la programación web o en el mundo de la programación hay ejercicios que son de copiar. Por ejemplo, eh, cómo hacer la página de Netflix con HTML, CSS y JavaScript. Y hermano, literalmente estáis copiando la página de Netflix. Pero el fin de eso no es copiar la página de Netflix, sino es entender cómo funciona la web y cómo tú puedes llegar a hacerlo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ahí es un fiel. Un fiel ejercicio de a lo que nosotros nos referimos. Como que si vaya a copiar la weá, hazlo para entender cómo se hace. Y entender cómo está hecho, saber cuáles son tus herramientas que tienes a tu disposición y lograr hacer las cosas. Y así que eso. O sea, más que eso, yo creo que respecto a este tema no tenemos mucho que decir porque son las consecuencias al final de no poner atención a estos ramos, pues. Bueno. O sea, es que te vas a tener que Ujú. esforzar el doble y lo más probable es que en el momento que menos lo necesites porque este proyecto que nosotros les nombramos fue el final, pues. Bueno. Entonces estábamos con todos los exámenes. Y ahí Sandwalk no poniendo exámenes eximibles hasta que nosotros nos fuimos de la universidad, pues, weón. Míralo, weón. Qué rabia, hermano. No, No, pero nosotros sí nos eximimos. sí. Ya, pero, weón, tuvo que Sí, pues. estallar el país para que nos eximieran de los exámenes, pues, weón. Literalmente Sí, sí, estalló, igual. ¿cachai? Explotó el Sí, si país. no hubiera sido por el estallido, no, nunca hubiera pasado. Sí. E incluso al principio no querían hacerlo, si fue porque No, pues. empezaron estas reuniones de alumnos y se empezó como a hacer un poco de presión, así como, oye, ya, pues, corten el hueveo. Sí, pues, como que no están. Cerremos el semestre, pues, weón, Como ¿cachai? que. Si era como cerramos el semestre, si no podemos venir a clase. De hecho, esa era como la demanda real, así como. No era que cerremos el semestre porque sí, sino que
eso es lo que hablábamos al principio, que nuestro último año fue el 2019. Y ¿Mm? en ese último año también tuvimos portafolio, que portafolio es literalmente para nosotros era como nuestro proyecto de título o nuestro proyecto de tesis para alguien que estudia leyes o medicina, ¿cachai? Entonces, Sí. nosotros literalmente estamos cerrando la carrera y que de repente se desestabilice todo el país, eso te afecta en cualquier sentido. O sea, desde la locomoción de cómo vaya a llegar a la universidad, ¿cachai? Hasta qué vas a ver en internet constantemente, porque en ese tiempo en todas las redes sociales, aunque siguieras 1000 páginas de diseño, todos tus compañeros o gran parte de tus compañeros estaban compartiendo cosas apoyando la causa, po. Y tú estabas ahí cerrando el semestre y yo recuerdo que yo me sentía muy mal en ese momento porque no quería estar estudiando, po. Y quería estar ahí así como apoyando la causa porque la encontraba válida y la sigo encontrando válida. Pero en ese momento estaba como en una disyuntiva entre, puta, ¿estará bien que esté terminando de estudiar así tan tranquilo? Pero porque, bueno, una de mis metas es terminar de estudiar porque no quiero estudiar más en una institución educativa, ¿cachai? Como que yo estaba desesperado por querer salir, weón. Yo de verdad, querer salir de la Sí, po. universidad era poder decirle a mi papá, oye, ya está lista la universidad, estoy con todos los estudios, ya me voy, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, como que había una desesperación que yo traía desde hace mucho. Entonces, ver tanto las redes sociales, buscando incluso inspiración y que salieran estas cosas, o ver a los mismos compañeros y como los consejos estudiantiles del Duoc, hablando de eh, cuáles son los impactos que nosotros podemos tener dentro de la misma institución, que, bueno, se cambiaron cosas, hablando al tiro como de la exhibición de los ramos. Eso en el Duoc creo que nunca había pasado antes, bueno. Entonces que pasara eso era como un poco lógico, porque no era un momento que estuviera todo normal. Entonces fue duro ese semestre, bueno. Había, de verdad, nosotros no sabíamos cómo íbamos a terminar. No sabíamos ni siquiera si íbamos a terminar en ese momento. Y para mí fue duro en ese sentido porque también me estaba esforzando por otras cosas, po. En ese momento estaba trabajando, ¿cachai? Estaba viviendo solo. Y no sé cómo lo viviste tú, Mati. Ya, igual tuvo complicado, weón. Como decías tú, em, si quisierais estar involucrado o no involucrado, inconscientemente no podíais controlarlo, ¿cachai? Porque tu familia iba a estar hablando de eso, la gente en general iba a estar hablando de eso, y aunque tú hubierais querido así como desconectarte totalmente de la situación del estallido social y decir yo me voy a enfocar solo en la carrera, cagabais porque de repente había una Sí, marcha po. o algo y no funcionaba el transporte. ¿Cachai? Entonces como que igual los factores te terminaban afectando igual, no ibas a poder estudiar al 100%. Y en mi caso personal, el tema igual me afectaba, pues, ¿cachai? Porque tú igual veis violencia, veis cosas, gente que le está pasando, ¿cachai? Gente que está saliendo perjudicada y tú te querís concentrar y sacar el mejor proyecto que queráis y siempre tenéis metido eso en la cabeza, ¿cachai? Entonces no... Igual siento harto lo que te pasó a ti, que sentía igual esa presión como de decir, debería yo estar preocupándome solo del estudio, estaré siendo como un poco egoísta Sí, po. cuando de verdad también quiero participar, ¿cachai? Que Quiero tener más tiempo para participar. ¿Qué hago? Porque está la presión por todos lados, pues, ¿cachai? Porque yo participé en marchas, sí, pero porque igual tenía tiempo para hacerlo, ¿cachai? Igual me dejaba tiempo, no estaba como fallando necesariamente en los proyectos y todo, pero muchos otros alumnos, muchos cabros, compañeros de nosotros, igual querían dedicarse como al 100% de eso y en nuestro caso hubiera significado sacrificar la carrera y como decías tú, pues está esa presión de tus viejos, de la familia, no les podéis tampoco sí, po. decir así como, ah, pico con la carrera, ¿cachai? No, Así no, no, no sigo como estudiando nomás, pues sí, era un tema no, familiar no es igual. la palabra inculcarle, pero como decirles que cómo no te dais cuenta la weá que está pasando, así como cómo me pedís que esté estudiando. No es tan así, po, weón. O sea, puede haber uno que otro papá Sí, que pues, logre entenderlo, pero no, igual tenéis que también ser. depende de eso. Ujú. Pero y aunque ya, y aunque tu papá, aunque tus viejos te dijeran así como ya, va, no, no estudié la cuestión, igual
tenéis que ser igual un poco inteligente porque yo siento que igual podíais participar de una que otra marcha, pero a la vez tratar de cerrar el semestre lo mejor que se podía, que fue lo que hicimos nosotros, ¿cachai? Y ahí es cuando viene esta cuestión como de que el Duoc tomara acción y decir así como ya, los que tienen cierto tipo de notas se pueden eximir, ¿cachai? Entonces cerráis bien el semestre, porque muchas de las opciones, de los argumentos que se daban, no era necesariamente como, yo quiero dejar de estudiar para ir a las marchas o porque Sí, voy a po. aprovechar esta oportunidad para no seguir estudiando de flojo, pero era porque no podíamos viajar, por loco, sino muchos cabros, compañeros vivían en otros lados. De repente, por mucho que quisiera ir a la clase, te llegaba un mensaje y decía, oye, no voy a poder ir Sí, porque po. los buses no están yendo para allá, porque hay una marcha, o se cortó esta cuestión, quedaba ahí en medio de la cuestión. Ah, entonces, de verdad eran verdaderos argumentos, eran verdaderas cosas de que tú no podías ir a clase. Y la mejor opción era cerrarlo ahí, porque fue lo Sí, más cómodo. al En verdad menos fue una nosotros muy la buena opción. encontrábamos así, po. La encontrábamos así como En ese inteligente, momento en vez ayudó, de sacó del paso. atrasar como las cosas, como que algunos se sostenían en que no estaban aprendiendo de la forma correcta. Eh, no sé, encontraba que pasó tan al final que no sé si era como excusa el que justo en ese momento no estuvieran aprendiendo de la forma correcta. Porque en esa época ya estábamos en exámenes prácticamente, entonces como que ya tuviste que haber Ujú. aprendido todo. O sea, más no te iban a enseñar, estuvieras en el año que estuvieras porque estabas en el examen Sí, solamente. po. Y lo otro es que los profes yo encontraba que su Sí, disposición y era una disposición que nunca habían tenido así durante toda la carrera. Así como que, como por primera vez se pusieron a responder los mails. Como que eso ya era mucho. no, no, sí, los profes igual ahí, se esforzaron harto en ese tiempo, tuvieron que responder Sí, así pues. mucho porque estábamos todos como en esa incertidumbre, pues, como de, oye, queremos terminar, pues, ¿cachai? Y las soluciones que nos tenían que ofrecer a nosotros no eran las mismas que le Exacto, tenían que sí. ofrecer a los cabros que estaban en segundo año, porque cuando tuvimos todas esas reuniones, los cabros que estaban en segundo o tercer año, su idea era como de, oye, la enseñanza y el periodo para aprender no es de calidad, así que me Ujú. gustaría repetirlo. Y muchos de ellos se iban por esa opción, así como ya, llegamos hasta acá, repitamos los próximos años. Pero nosotros que estábamos en cuarto, no era una Sí, opción, pues pues. era como, no, pues nosotros queremos terminar la weá, ¿cachai? No, no, a mí no me sirve volver a venir este otro año para aprender de calidad. Si como decías tú, las cosas, ahora que yo estoy en cuarto año, yo ya Sí, aprendí. pues. Ahora lo que estoy haciendo yo es probar y Así cerrar. es. Y Sí. necesito hacer eso Como que rápido, esa ¿cachai? fue como de las peleas interiores que tuvimos constantemente, pero que por suerte de nosotras y quizás también por esfuerzo, así quizás sobre esfuerzo, porque bueno, ese semestre esos últimos 3 meses del año fueron agotadores a cagar, o sea, en todo sentido. Hay gente que decidió terminar ciertos ramos el siguiente año y que también lo encontramos inteligente porque muchos de ellos ni siquiera vivían en la región, o sea, ellos viajaban a la región para poder estudiar, entonces seguir pagando arriendo y no poder estudiar o no poder encontrarse con los profesores no era beneficioso en ningún sentido y quizás no era beneficioso tanto económicamente como mentalmente. O sea, debe ser agotador saber que están pasando tantas cosas en tu país y tú sabiendo que tu familia está en otro lado y no los puedes ver por esos mismos acontecimientos. Entonces, si esos compañeros o compañeras encontraron un momento de Ujú. poder irse a sus casas, bueno, era un alivio para ellos, sí, po. O sea, era una liberación Era lo mental ideal. para ellos de sentirse de que al menos están con su familia. O sea, así de simple, estar con tu familia. Sí, pues yo ¿Verdad, po? igual Sí, po. dejé pendiente el último trabajo, pues, ¿cachai? Porque igual era lo que en su momento era como lo más cómodo. Sí, po. Y en Sí, de realidad hecho, igual yo fue me una mejor acuerdo que opción tú para mí, pues. estuviste hasta el último, así. Yo recuerdo esas conversaciones que tuvimos, que era hasta el último que yo te decía, buena, Mati, ¿cómo estáis? Y yo te escuchaba o te leía en realidad, que me decías, no, sí voy bien, pero ahí voy. Y como el último día me dijiste, no, sabía, hermano, bueno, no pude, no estoy. De hecho, la mejor frase que tú me dijiste es que, bueno, no estoy conforme con nada de lo que estoy haciendo, así que prefiero no presentarlo. Y yo lo encontré, bueno, era el Sí, no único al argumento que momento, tú sí. necesitáis dar si, bueno, si no puedes entregar un buen trabajo y te dan el tiempo para entregarlo más tarde, algo más inteligente no podía hacer.
Sí, po. Es que en ese caso no. O si hubiera habido un tema de lucas de por medio, si hubiera tenido que pagar otro año o alguna weá, ya ahí ya no hay. Ahí Claro, ni sí, siquiera lo verdad. cuestiono, tengo que hacerlo. ¿Cachai? Sea la calidad que sea en ese momento, yo lo hago. Pero como en ese último trabajo no afectaba tener que pagar más, sino que solamente poner otra fecha. am, yo estaba haciendo un trabajo que yo lo miraba y era como, puta, esta weá no era lo que quería para el portafolio, Sí, pues. ¿cachai? Que no deja de ser igual un trabajo importante en el que uno igual quiere mirar un portafolio con el que te vaya a cerrar tu carrera y decir, ya esta weá me gusta. Entonces, como dijiste tú, fue exactamente eso. Y también me sirvió harto hablarlo contigo porque también estaba esa presión de decir como, puta, ¿por qué los demás lo están entregando y yo no, ¿cachai? Y como me decías tú, puta, Sí, hace lo pues, que sea man. más Sí, cómodo al para ti, pues, weón, final, no te en preocupes de esos los demás. momentos que, bueno, puede aplicar en cualquier crisis, siempre, o sea, puede ser muy fácil o muy difícil, pero siempre ir por uno primero. O sea, la salud mental y la salud física, si ambas dos las tienes mal, tú no podías estar sobreexigiéndote sobre esa, como esa mala marcha en la que tenís, po. De hecho, es como lo peor, sobreexigirte sabiendo que no puedes dar más esfuerzo. Es como, no hay más razones para decir como, ya, necesito así una pausa y afrontar un poco las consecuencias que se vienen, po. O sea, si tenéis la opción, por ejemplo, de que tú no tuviste que pagar un año, no hay donde perderse, po. Tú dais el ramo el próximo año y listo, no pagáis ni uno. Una preocupación menos, ¿cachai? Y una preocupación que, bueno, Ujú. como todos sabemos acá en Chile, es muy fuerte. O sea, si a ti te dicen que no tenéis que pagar un semestre de la U, esa weá es como sacarte el loto un poco, po. Sí, pues. Igual ahí va Quería mencionar igual un poco que una vez que yo decidí que la nota se iba a entregar después, entendiendo el contexto que pasó, porque primero fue el estallido, después yo tenía que entregar el Oh, proyecto y se vino todo porque, esto de la pandemia con las clases online, por las que los profes y el Duoc también tuvo que resolver la weá en el momento, ¿cachai? Así como tuvieron que pasarse a hacer clases online, entonces una vez que yo caché que estaba pasando eso, también entendí que se iban a demorar en entregarme la nota, ¿cachai? Pero vuelvo con el tema de que tenéis que ser responsable con la decisión. Pues yo decidí aplazarlo, ya lo aplacé, y ahora volvió a pasar esta cuestión con la pandemia y los profes andan para todos lados. Entonces yo igual asumí que se iba a tener que demorar lo que se iba a demorar, pues bueno, y no me iba a poner a reclamar tampoco, así como, oiga, profe, revíseme la cuestión y todo, si ya me habían dado una opción de entregarlo después, pues bueno, también me ayudó en mi consecuente. momento, también tengo que aceptar Sí. eso, esa era la Así palabra, tengo que ser que consecuente. eso, esperamos que esta experiencia que le hayamos contado les sirva de algo. Yo creo que igual puede aplicar a varias crisis, no solamente sociales, sino que personales también. Pero pasemos ya a cerrar el podcast, po, amigo. Pasemos a las recomendaciones. ¿Tienes alguna recomendación? Si no, empiezo yo Sí, porque pues. la tengo lista. Ya, hermano. Hoy, Dale, dale, dale después tú. de varios meses, luego de que en algunos capítulos dije que iba a recomendar un anime porque era más ñoño un poco más adelante, les vengo con la primera recomendación de anime que de acá, puta, no sé si pare, weón, es muy difícil. Pero les vengo a recomendar un anime que se llama Haikyuu. Se escribe con H, con K y con dos U. Haikyuu. Esta serie es sobre un deporte que me gusta caleta, que es el voleibol. Pero el tema es que hay muchas series que el anime lo abordan desde un mundo muy fantástico, así como que las habilidades sobrepasan las capacidades humanas. O sea, como que, bueno, los supercampeones hacían el tiro del tigre, ¿cachai? Pero la weá reventaba el arco, po, weón. O sea, esa weá nunca pasa y el tiro con chanfle de los supercampeones da una curva, weón, le faltaba darse dos vueltas antes de entrar al arco, po. Entonces Haikyuu lo que tiene es que tiene una visión del voleibol, pero que es muy real dentro de las capacidades humanas, ¿cachai? O sea, la historia trata sobre un pequeño refiriéndome a una persona muy baja de estatura, que quiere jugar voleibol.
esta persona mide 1,60 y el weón se mete a jugar en la secundaria porque pasó por una mala experiencia en la primaria de Japón, ¿cachai? En la secundaria se mete al club de la escuela y el weón midiendo 1,60 empieza a jugar la posición donde más altura tú necesitas, ¿cachai? Pero, weón, ustedes... Una wea así como tú jugando en la Como yo posición jugando que vóley. tenéis que ser más veloz que la mierda y tenéis que saltar a la puta. Ya, como que las características de este personaje es que sabe muy poco de voleibol, pero salta muy alto y es muy ágil. Entonces, en esta serie, que tiene 4 o 5 temporadas, no me acuerdo muy bien, tiene 5. Durante toda esta serie se ven los distintos crecimientos de personaje que tienen. Y bueno, es una wea muy hermosa. O sea, de verdad, es una serie que yo la siento tan personal porque es de vóley, ¿cachai? Y a mí me pasó un poco eso de que tuve que aprender vóley muy muy rápido para poder alcanzar a la gente con la que yo quería jugar. Pero el tema es que aquí no te muestran el crecimiento solamente de este personaje principal, sino que te muestran el crecimiento primero del personaje, después del equipo, entre medio te van enseñando voleibol, ¿cachai? Hasta el punto que llegan a un torneo y siguen creciendo en ese torneo. Y bueno, todo ese proceso es que es muy real. Eso es lo que más destaco. O sea, tú podéis decir, ya como un weón de 1,60 salta hasta los 3 metros 10, ¿cachai? Pero hay gente que lo puede hacer. Mientras que el tiro con chanfle de Oliver Atom nadie lo puede hacer, ni siquiera David Beckham, ¿cachai? Entonces, esta weá como que está dentro de las posibilidades físicas y naturales del humano, pero el crecimiento de los personajes es tan bonito que es una de las cosas que más destaco, además que la animación, puta, en las primeras 4 temporadas, la raja, o sea, los movimientos se ven como muy naturales, cada animación tiene su emoción, weón, cuando son momentos que los buenos están tristes dentro de la cancha, ¿de verdad tú sentís la tristeza que tienen? O como esta sensación, esta impotencia de, weón, no sé cómo mierda ganarle a este conche tu madre que me está haciendo tan cagar. Así que, weón, de verdad, no les cuento más porque si no después les empiezo a spoilear la serie y vean Haikyuu. O sea, si no les gusta, puta, esta recomendación no sirvió, pero es muy probable que les vaya a gustar. La raja. Sí, pero más de alguna persona puede encontrar ahí un buen anime y disfrutarlo. Sí, tengo caleta pendiente ya, que me habéis dado. Te dejo a ti con tu recomendación de esta semana. Ya, pues me toca. Ya, mi recomendación, chiquillos, va con este tema que habíamos tocado un poco, que mencionamos, ojalá después tocarlo con más detalle, pero de el poder que te dan los mockups para vender un proyecto, sobre todo cuando se trata como de marcas. Así que les quiero recomendar una página donde pueden encontrar algunos mockups de muy alta calidad y la mayoría son gratis. Es de un chico que se llama Anthony Boyd Graphics. Él es diseñador y hace 3D. Y incluso tiene videos de como el detrás de escena de estos mockups en 3D con Cinema 4D y yo lo encuentro la raja. Eh, el tema es que él hace estos mockups, son de muy alta calidad y la mayoría son gratis y se los recomiendo, chiquillos, porque hay de papelería, de cajas, latas de cerveza, botellas de vino, sobre todo los de laptops, hartos tipos de pantalla, hartos tipos de teléfono. Y recalcar que cuando elijas mockup, la calidad de este mockup y cómo se ve es muy importante, porque un mockup que se ve malo y se ve barato puede hacer que tu marca, que es muy bacán, no se vea bien. Y un mockup de muy alta calidad puede ser también un plus para vender aún más una marca a un cliente. Entonces les dejo invitados, chiquillos, Anthony Boyd Graphics, para que lo ocupen, todos los que sean los gratis, descarguen toda la weá, ¿no? En algún Descarguen momento les va a todos, servir. déjenlos guardados y métanse a la página y descarguen todas las weas. Y una vez que lo usen, por supuesto, cuando sea en redes sociales, no en una presentación con un cliente, pero cuando las comenten en redes sociales, lo etiqueten. Él tiene ahí una parte de para un hashtag y todo, él también te comenta, porque esa es la idea, pues, compartir su trabajo y Exacto, ser responsables con el trabajo de otros también. Pues.
Y esa es mi recomendación, espero que, ¿Se que les escribe sirvan harto esos Anthony así, mockups, tal son cual? muy bacanes. ¿O tiene un carácter especial? Ah, Anthony ya. con TH, Anthony y al final, Anthony Ya. THY, Void también con y Graphics. Y en el Anthony logotipo va a aparecer Graphics. una A y una B. Incluso sus mockups, lo más probable es que las personas que pasen descargando mockups, también sus mockups también aparecen en otras páginas que también Bueno, recopilan mockups gratis. Pero la idea es como, lo bacán es como ir directamente a su página y darte cuenta de la buena, cantidad de bacán. Buena mockups que tiene que son recomendación para bacanes. la gente que está estudiando. Tener mockups buenos al principio, guárdenlo. Siempre les va a servir en algún momento. No, te va Sí. a subir la calidad de tus proyectos, Y pero no bacán, la raja. olvidemos también a nuestros partners. Así que si alguna vez tú te has imaginado cómo se vería tu familia en Los Simpsons, o incluso has querido viajar por los distintos mundos de Rick y Morty junto a tu hermano o tu hermana, eso y mucho más ya es posible gracias a Trazados en Serie, quienes llevan tu fotografía al mundo animado que tú más quieras. Cuentan con fondos de tus series favoritas como pueden ser Los Simpsons, Hora de Aventura, Naruto, Dragon Ball y muchos más. Regala una ilustración única y entretenida llevando a la gente que quieras a la serie que tú quieras. Trazados en Serie te hace entrega de esta ilustración tanto en digital como física enmarcada. Así que para más información vayan al Instagram @trazadosenserie porque estar en tu serie favorita es posible. Buena, buena, buena. Aguante trazado en serie. Oigan, chiquillos, y siguiendo el tema con esto de este cuarto año, como muchas veces a nosotros nos pasó, que te sentís perdido al momento de estudiar, uno entra a YouTube y los tips no te funcionan a ti, no es para ti. Mucho Estudia te puede salvar. En el Instagram de Mucho Estudia encontrarás tips para tomar notas de tus apuntes, te ayuda con tu organización de estudio, que son muy importantes, chiquillos. Tips de decoración de planners y libretas, además de poder apoyarte en una persona cercana y seca en el arte de la planificación. Aprender te va a hacer mucho más fácil, como dice Mucho Estudia, a paso lento pero seguro. Buenísimo, muchísimas gracias a estos partners, muchísimas gracias a ustedes, nuestros oyentes, y muchísimas gracias a ti, Mati, por acompañarnos un día más acá en Sin Titular. ¿Algunas palabritas No, para gracias a los decir? chiquillos que nos escuchan. No, gracias a los chiquillos que nos escuchan, de verdad. Que se dé este espacio, que más de alguna cosa salga y les sirva. Eso es lo importante. Así es, nuestro fin siempre va a ser compartir información útil, y si ya sabían una cosa, compartan esa información. Si no sabían otra y tienen dudas, aún así nos pueden contactar a nuestro Gmail sintitularestudio@gmail.com, o ya se vienen las redes sociales que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero ahora de verdad están casi listas. Sí, po. Es que se vienen buenas, bueno, se vienen muy Sí, es que la buenas. idea es que en algún momento todo esto dé para un espacio en el que todos aprendamos. Sí, eso es lo bacán. Exacto. Nosotros también aprendemos hablando y nosotros en algún momento también vamos a aprender de otras personas que sepan otras cosas y eso es lo bacán. Sí, así es. Y no solamente de personas que sepan, sino que también esperamos que ustedes nos lleguen con sus dudas o incluso nos lleguen con sus aportes, que, como le decimos, mientras más información tengamos para compartir, va a ser un beneficio para todos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por oír este nuevo capítulo y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima, chiquillos.